Bienvenidos a Catadores del Buen Vino Podcast. En los tiempos difíciles financieros que vivimos, es necesario estar alerta para no ser las próximas víctimas de un debacle económico. Extirpando la pobreza. Dios le bendiga, le saluda el pastor Aldo Flores a través de las plataformas de Radio Adicción Cristiana. Bienvenido a este episodio número 1, pasos clave para extirpar la pobreza. La pobreza ha sido y sigue siendo un tema que preocupa tanto a los gobernantes como a los ciudadanos. Y cada uno de nosotros vemos una y otra vez que se hacen esfuerzos para frenar su avance e incluso erradicarla, pero todavía hasta la fecha lo vemos sin ningún resultado. Ahora, muchas veces la erradicación de la pobreza no ha sido más que el discurso de una propaganda política o una promesa que luego pasa el tiempo y solamente queda en eso, en una promesa sin cumplir. Nuestros gobiernos tratan de proveer asistencia social, claro, y algunos ayuda financiera a los que están en necesidad con el afán de reducir los índices de pobreza, no con el afán de extirpar la pobreza, sino estadísticamente reducirlos para poder mostrarlo como un logro personal. Pero, ¿esa será la solución? En estos tiempos de incertidumbre económica que estamos viviendo en la actualidad, con este aumento de la pobreza, la Iglesia de Cristo necesitamos conocer acerca de este tema, porque la mayor preocupación de la gente común es: ¿qué va a pasar con mi situación financiera en medio de estos cambios que está habiendo a nivel mundial? No basta con tomar fuera de contexto las palabras de Jesús y decir, es que la Biblia dice que los pobres siempre van a estar entre nosotros. La pregunta que debe de surgir entre nosotros es: ¿qué podemos hacer para erradicar la pobreza? ¿Se puede realmente erradicar la pobreza? Y para esto tenemos que centrarnos en conceptos generales sobre la pobreza. El espíritu más grande que parece atacar a nuestra sociedad es la segunda cuerda de la trenza de la cautividad, llamada pobreza. Imagínese una trenza, y esa trenza, una de esas cuerdas o una de esas líneas es la pobreza. La otra es la enfermedad. Pero para esto tenemos que comprender: ¿qué es ser pobre? Espiritualmente, ser pobre es negarse a ser lo que Dios ha creado y destinado que seamos. Otra vez, ser pobre es negarse a ser lo que Dios ha creado y destinado que seamos. Y también no creer que el Señor puede llevarnos a alcanzar la plenitud en su plan divino. Y es que la pobreza no es solamente la experiencia de vivir en escasez, sino el temor a la escasez. La pobreza ocurre cuando conformamos nuestras circunstancias al patrón de este mundo. Conformamos nuestras circunstancias a todo lo que nos rodea y a todo lo que nos influencia con su perspectiva. Como consecuencia, nos olvidamos de que Dios tiene el poder para obrar en medio de nuestras circunstancias. Y es que la pobreza es la voz que dice: Dios no puede ayudarte. Esa voz que dice: es que no lo vas a lograr, es que eso está difícil. Ahora, la pobreza puede ocurrir por diferentes medios. Número 1, por medio de la opresión y estructuras de autoridad equivocadas, o sea, malos gobiernos. ¿Dónde viene esto? Isaías 5:8. Recuerde que este podcast es para que usted profundice, escudriñe la escritura. Esta es una de las metas de este podcast, que usted profundice, que usted escudriñe en casa. Por eso, la pobreza puede ocurrir por diferentes medios. Número 1, por medio de la opresión y estructuras de autoridad equivocadas, o sea, los malos gobiernos. Isaías 5:8. Número 2, por desarrollar una mentalidad de avaricia o glotonería. Proverbios 23:21. Proverbios capítulo 23, versículo 21. Número 3, por indolencia o pereza. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículos 33 al 34. Proverbios capítulo 24, versículos 33 al 34. Y número 4, por ser apresurado
y querer hacerse rico rápidamente. Esto lo encontramos en Proverbios capítulo 28, versículos 22. Proverbios 28, 22. Y te voy a dar la número 5. Y esta es la más importante. Y viene también ahí en Proverbios 28, 22. Por resistir al Espíritu Santo y por lo tanto invalidar las bendiciones que Dios ya tiene para nosotros. La principal causa de pobreza en nuestras vidas es no cosechar. Cuando no recogemos la cosecha, empieza a establecerse en nosotros una mentalidad de pobreza. Muchas veces el enemigo espera hasta el momento que vamos a cosechar para desarrollar una estrategia para devastarnos. Al igual que los madianitas que siempre robaban a los israelitas allí en Jueces 6, el enemigo ha diseñado un plan para robarnos nuestros ingresos y robarnos nuestros bienes. Ahora, también la palabra que ingresa a nuestra vida y lo que ya hemos guardado en nuestro corazón espiritualmente de la palabra de Dios, también el enemigo tiene ese plan para robarnos. Aunque estamos hablando de finanzas, estos ingresos y bienes también habla de nuestros ingresos y bienes espirituales. Ahora, podemos plantar, podemos ver cómo crece la cosecha e incluso ver que se acerca el tiempo de la cosecha. Pero si no aprovechamos la oportunidad de recoger o administrar la cosecha, el enemigo va a empezar a desarrollar una estrategia de pobreza contra nosotros. Cuando aumentamos nuestros ingresos sin preparar lugares de depósito que contengan lo que hemos cosechado, el enemigo tendrá acceso a nuestros ingresos y a nuestro futuro. Esto es muy importante que lo reflexiones y que vuelvas a escuchar este podcast, porque es importante que analicemos cómo el enemigo diseña estrategias cuando nosotros no resguardamos nuestros bienes. Y repito, no estoy hablando solamente de los bienes físicos, sino de los bienes espirituales. Esto quiere decir principios bíblicos que ya hay en tu corazón. Esto quiere decir promesas que tú ya has hecho efectivas en tu vida. Así es de que tienes que estar alerta ahí en casa y estar cuidando que no estés tú, al no estar recogiendo la bendición de Dios y a estar digamos malgastando lo que Dios te da, hablando también espiritualmente. Tenemos que cuidar esto, porque si nosotros vamos a decir no aprovechamos las bendiciones que Dios nos da y las compartimos a otros y solamente las estancamos, el enemigo hace estrategias para arrebatarnos lo que ya logramos. Pero también cuando apenas estás a punto de lograr algo y que apenas te estás acercando, el enemigo hace una estrategia para venir a arrebatarlo. Pero esto lo ocasiona cuando nosotros estamos desenfocados, cuando nosotros no estamos valorando realmente lo que ya hemos logrado hasta el día de hoy en Dios. Ahora, otra causa de pobreza incluye alinearse con estructuras que originan índices de intereses que no corresponden a una mentalidad piadosa. Esto viene en Nehemías capítulo 5, versículos 1 al 5. Ahí habla del temor y la renuencia a enfrentar a nuestro enemigo. Proverbios 22, 13 nos habla de sucumbir ante la persecución de la fe. O sea, ya te diste por derrotado. También de esto nos habla 2 de Corintios capítulo 6 y capítulo 8. La pobreza no solamente es un estado mental, es también un estado espiritual. Pero ¿de dónde viene la pobreza? Y es que la pobreza no es exclusivamente geográfica. Aún en los países de tercer mundo, considerados extremadamente pobres, hay cierto sector de la población que vive en opulencia. La pobreza tampoco es completamente social, porque siempre hay sectores que viven de manera más privilegiada, aunque por lo general son una minoría. De manera que la pobreza va mucho más allá de un lugar geográfico, va mucho más allá de la condición socioeconómica. Y es que tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero tener pobreza. La mayoría considera pobre al que no tiene posiciones ni recursos y pide limosna en la calle o simplemente
aquel con lo que gana en su trabajo no le alcanza para suplir las necesidades básicas. Eso es lo que la gente piensa que es pobreza. Mayormente clasificamos a una persona por pobre, por lo general cuando no tiene posesiones. Pero le voy a poner un ejemplo. En mi caso personal, yo pensaba que no existía la pobreza en los países desarrollados, hasta que por primera vez, gracias a Dios por la vida de la hermana Eva, que fui a Estados Unidos y vi a gente pidiendo $1 afuera de un Whataburger, afuera donde venden hamburguesas. Y al recorrer ciertos barrios o sectores de la población donde ves inmigrantes, quizá ganando un poco de dinero, pero con la pobreza del temor. Por cierto, la pobreza no está asociada a los inmigrantes, pero este ejemplo sirve para graficar que tampoco depende del lugar geográfico. Es lo que traté de transmitirte en esto. Estoy convencido de que para entender la problemática de la pobreza debemos ir más allá de lo que vemos exteriormente y ahondar en una fuente más reveladora, el manual del Creador, la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es mucho más que un libro religioso y moral. La palabra de aquel que creó y diseñó todas las cosas visibles e invisibles. A grandes rasgos, podemos afirmar que la Biblia dice que la pobreza es el resultado del pecado. Y abarca lo siguiente. Aclaración. Según la perspectiva bíblica, el pecado no consiste en cometer errores y delitos, sino en vivir la vida independiente de Dios y sus sabios consejos. O sea, esto quiere decir que si tú no adulteras, si tú no mataste y tú no robaste, pero vives una vida independiente de Dios y sus sabios consejos, eso nos hace pecadores, lo cual nos conduce a errar y vivir equivocados en nuestra vida. Ahora, ¿qué tipo de pecados hay? ¿O qué nos lleva a la pobreza? Número 1, pecado personal. O sea, no nada más que cometa adulterio, sino que yo esté muy aparte de Dios. Número 2, pecado generacional familiar. O sea, son pecados que ya se venían cometiendo en nuestra familia y genéticamente están dentro de nosotros. Número 3, el pecado social. ¿Te ha tocado, conoces una comunidad donde dices, es que en esa colonia la mayoría son drogadictos? Bueno, ahí hay un pecado social. Y número 4, un pecado nacional o gubernamental. En el caso de México, la idolatría. Que esto ya es nacional. No tener esta cosmovisión de lo que estamos hablando del Creador nos va a hacer caer en ser víctimas de una realidad, con el argumento de que la pobreza es causa de la mala suerte o la culpa de otros. La pobreza de los países puede ser resultado de la opresión, la tiranía, pero también de los conceptos políticos anti-Dios, también del consumismo, la mala administración de los recursos y la corrupción mediante los cuales se roban los recursos de la nación. Sin embargo, quiero decirte, amigo y hermano que me escuchas, en esencia, la pobreza es una cuestión personal. Principalmente la pobreza es una enfermedad interior espiritual. La pobreza proviene del alma y del espíritu y se manifiesta en el mundo externo. La pobreza es un conjunto de decisiones que se convierten en un estilo de vida. Por eso la propuesta de Dios a través de Jesucristo es inicialmente sacar la pobreza de las personas, no las personas de la pobreza. Cuando se elimina del interior del ser humano la mentalidad de pobreza, todo el mundo que lo rodea comenzará a cambiar en un proceso. La pobreza tiene su raíz en la desobediencia y la rebelión según la palabra de Dios. Esto lo encontramos en Génesis 1 al 3, donde como resultado de la desobediencia, la tierra quedó maldita. En ese tiempo, Génesis 3, versículos 17 al 19. Cuando vemos todo desde la perspectiva divina, tenemos el panorama completo de la situación, porque lo espiritual afecta lo natural y también lo natural afecta lo espiritual. La palabra de Dios dice que primero está lo espiritual y luego lo natural. Hebreos 11:3 así lo afirma. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Para traer soluciones a los problemas de la humanidad necesitamos ir a la fuente más segura, que es la palabra de Dios, donde se nos revela la raíz y las causas de la pobreza. Si nos movemos con un enfoque social, sin tener en cuenta la perspectiva de Dios, solo estaremos tratando de ayudar a la gente a salir de la pobreza con soluciones momentáneas. Pero a pesar de nuestras buenas intenciones, nuestra ayuda no servirá de mucho. Es como pretender poner una venda a una herida infectada y pensar que de esa manera se va a sanar. Y claro que no, necesita un antibiótico. La ayuda social ha demostrado ser un fracaso en términos de erradicación de la pobreza, si no va acompañada de Dios. Estas estadísticas demuestran que los receptores de esa ayuda inicialmente tuvieron un cierto alivio, pero al final terminaron siendo aún más pobres. ¿Por qué? Porque el patrón de pobreza no pudo cambiar su perspectiva de vida. Ahora, este patrón mental de la pobreza, la mentalidad de pobreza inhibe a la persona y le impide salir y cambiar esa situación miserable de su vida. El patrón mental determina la manera de actuar. Una persona que siempre ha vivido hundida en la pobreza, la miseria y la indigencia, tiene un patrón de pensamiento que dicta su manera de ver la vida y actuar. Por ejemplo, todo quieren que les caiga ahí y dicen: a mí que me mantenga el gobierno. Por eso, cuando tenemos en cuenta las palabras de Dios, cuando dice que nuestra mente es renovada, ahí en Romanos 12, 1 y 2, podemos ver consecuencias que nos van a llevar a transformar nuestra vida y nuestra mente. Ahora, podemos entender los principios de administración financiera del reino de Dios, ahí en Romanos 12, 1 y 2. Podemos dejar de ser irresponsables y convertirnos en buenos administradores de nuestros bienes con carácter y capacidad de vivir mejor. 3, ya no necesitamos un pescado para comer, sino que tenemos las herramientas necesarias para producir recursos y prosperar. Se va a escuchar fuerte lo que digo, por nosotros mismos, acompañados del Espíritu Santo de Dios. Y para esto quiero compartirte y cerrar viendo algunas causas espirituales de la pobreza detalladas en la Biblia. Cuando somos deshonestos, Proverbios 11:24, dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan otros, ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Otra vez, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan a otros, ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. O sea que aunque llega la bendición, somos deshonestos. Cuando viene la bendición, no pagamos nuestras deudas y nuevamente entras en un ciclo donde terminas en miseria. Otro es la pereza. Proverbios 13:18 dice: el que desprecia a la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende a la corrección recibe grandes honores. La pereza nos lleva a la pobreza y luego nos lleva a la ruina. La siguiente es el pecado. Proverbios 13:21. Al pecador lo persigue el mal y al justo lo recompensa el bien. Al pecador lo persigue el mal y al justo lo recompensa el bien. Otro más de pereza, Proverbios 14:23. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero el quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. El que solamente estemos diciendo: es que lo voy a hacer muy pronto, ya mero lo hago, ya pronto lo haré. Si son solamente palabras, mire lo que dice ahí Proverbios 14:23. Otro proverbio también que habla de la pereza, Proverbio 19:15. La pereza conduce al sueño profundo y el holgazán pasará hambre. Eso es lo que dice la Escritura. La mala administración también.
Proverbios 23, 20 al 21. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. Tenemos que administrarnos correctamente. Y aquí cada uno de nosotros, incluso los que estamos en cabina, aprendemos de esta porción bíblica. Porque cuando llega la bendición, la mayoría gastamos y gastamos y gastamos. Pero tenemos que ser buenos administradores y trabajar en ello. Otro más, la pereza, Proverbios 28, 19. El que trabaja la tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. Eso no lo digo yo, lo dice Proverbios 28, 19. La mentalidad de enriquecimiento rápido, Proverbios 28, 20. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. Otro estorbo más es la avaricia. Proverbios 28, 22 también habla de esto. El tacaño ansía enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda. Otro, la falta de contentamiento. Proverbios 38. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque cuando falta el contentamiento, falta la gratitud. Cuando falta el contentamiento, falta la gratitud. Porque cuando hay contentamiento, le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Y voy a cerrar con uno más. Jeremías 17, 11. Habla de la falta de honestidad también. Dice, el que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. La pobreza no ocurre sin motivo. Proverbios 26:2 declara algo que no podemos ignorar. La maldición sin motivo jamás llegará a su destino. El plano espiritual existe. Y lo que se conoce como la maldición de la pobreza o el espíritu de la pobreza y miseria es algo que está afectando muchas vidas. Y es algo que tenemos que erradicar de nuestra vida en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús tenemos que extirpar la pobreza de nuestra vida. Tenemos que extirpar toda esta basura que nos separa cada día más de la presencia de Dios. La pereza, la mala administración, la mentalidad de enriquecimiento rápido, la avaricia, la falta de contentamiento, la falta de honestidad. Es algo en lo cual nosotros tenemos que estar trabajando. Y de una manera fuerte y constante. Y es que para extirpar la pobreza tenemos que desechar todo esto de nuestra vida. Entonces, primero tenemos que analizar para extirpar la pobreza de nuestra vida, que así se llama este episodio. Número 1, tenemos que analizar el pecado personal. Primero, ver como pecado el hecho de, ¿estoy apartado de Dios? O sea, a lo mejor voy a la iglesia y me congrego, pero no oro, no leo la Biblia. Entonces estoy apartado de Dios. Eso es considerado como un pecado personal. Eso nos ha llevado a mentir, a robar, a lo que son los pecados que conocemos cada uno de nosotros. Después de que ya analizamos esto, decimos, ok, yo estoy pecando en esto y estoy arrepentido de esto, le pido perdón a Dios. Pero luego voy con el pecado generacional y digo, ok, en mi familia ha habido adulterio. En mi familia, mi papá siempre se gastaba el dinero. Mi abuelito hacía lo mismo, o se lo gastaba en cerveza. Entonces tengo que presentar eso delante de Dios y decirle, Señor, perdona a mi padre, perdona a mi abuelo, y yo desecho de mi vida en el nombre de Jesús la tacañería, el pecado de adulterio, y empiezas a ver ya lo generacional. Luego, número 3, el pecado social.
analizas y dices, a ver, yo vivo en tal colonia o en tal localidad. En esta zona es una zona donde hay adicciones, donde hay robo, donde hay... Y entonces tú dices, ok, estoy en un lugar donde ya hay un espíritu territorial que lleva a muchas familias que sufran el robo de sus hijos para gastárselo en drogas, o el robo de finanzas para gastárselo en alcohol, etcétera. Ya cada uno de nosotros puede identificar el pecado social y el pecado nacional o gubernamental. Hemos visto cómo nuestro presidente aquí en México se deja ahí barrer y se deja por ahí entrar en rituales, aunque dice que es cristiano, y así hay ejemplos de diferentes gobernantes, ya sean alcaldes, regidores, de todo tipo. Entonces hay que orar por nuestras autoridades, que su pecado no esté afectando a la población, porque la corrupción es un pecado delante de Dios. Entonces, que su corrupción no afecte nuestras finanzas, no afecte nuestra vida. Amén. Vamos a cerrar con una oración, y yo le invito a que usted vuelva a escuchar este podcast, que usted esté atento a los audios que vamos a estar subiendo, los comparta, y espero que haya sido de bendición este podcast. Padre Celestial, en este día, Señor, en esta hora, te pido, Padre Santo, que perdones, Señor, cada pecado, aquellos que nos hemos apartado de ti. Quizá hoy está escuchando a alguien que se ha apartado de ti, Señor, o que quizá congregándose no está en una relación profunda contigo. Señor, hoy juntos te pedimos perdón. Hoy juntos te pedimos misericordia, que nos des la oportunidad de establecer y profundizar en una relación contigo. Señor, te pedimos, Señor, que extirpes todo pecado generacional. Si en nuestra familia hubo adulterio, homicidio, robo, mentira, corrupción, pereza, tú extirpes todo lo que estamos reconociendo en este tiempo, Señor Jesús, cada uno de nosotros. Señor, que todo lo que está afectando socialmente en nuestro entorno, Señor, tú extirpes, Señor Jesús, la adicción, que tú extirpes, Señor, el robo, que tú extirpes, Señor, la blasfemia que se mueve alrededor de nuestra localidad. Y, Señor, te pedimos que el pecado, la corrupción, las problemáticas de los líderes gubernamentales no afecten a la población, que ellos te conozcan a ti. Que tú nos des la oportunidad de conocerte también a ti, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de nuestros vecinos, que tengas misericordia de nuestra familia, que tengas misericordia, Señor, de los gobernantes, y que a todos nos des esa oportunidad de identificar todo aquello que está estorbando para que realmente, Señor, nosotros podamos extirpar la pobreza. Que no seamos solamente una estadística para el gobierno, sino que los cristianos seamos una solución a una problemática actual. Gracias, Señor Jesús. Amén. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales. Suscríbete. Radio Adicción Cristiana.